Buenos días a todos, soy Eric Astudillo Larenas, creador de la aplicación Asla Natural Conversing PC. Sirve un refresco, por favor. La aplicación Asla Natural Conversing PC permite que los ordenadores puedan conversar con los seres humanos de manera escrita o de manera hablada. Muchas gracias, Cries. La manera hablada se puede utilizar en Windows Vista y Windows 7 con el reconocimiento de voz incorporado. ¿Qué tal andas hoy? Muy bien. Dime mi nombre. Tu nombre es Eric. La primera pregunta que te quiero hacer es ¿qué lenguaje programas y desde cuándo te dedicas a la programación? Bueno, yo programo desde el año 2007 y trabajo en Visual Basic. Principalmente empecé programando Access, o sea, en el fondo usaba el editor de Visual Basic que está en Access. Y seguí un manual en donde empecé a trabajar con una calculadora. ¿El Access es como una base de datos? Sí, el Access es una base de datos de Microsoft. Y entonces eso fue lo que empecé a realizar. Después, cuando ya me di cuenta que el editor de Visual Basic no está completo en el Access, ahí me conseguí la suite completa del Visual Basic que contiene la parte visual. Y ahí empecé a programar un programa que termina como un ejecutable. ¿Desde qué año me dijiste? 2007. Me estaba contando de tu carrera. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando conectividad y red. ¿Y eso de qué trata? Trata sobre configuración de router, configuración de otros dispositivos inalámbricos, router inalámbrico, para poder formar redes, WAN, LAN, etcétera, y que no haya problema de transferencia de información. Ver las colisiones y todo ese tipo de cosas. Que funcionen los pings para todos los sistemas. Básicamente un tema principalmente orientado a Internet. Sí. En el fondo que se refiere al enrutamiento de la información, a transferir las comunicaciones entre diferentes equipos y usar diferentes protocolos. Ya, ahora viene la pregunta importante. ¿Ya? ¿Qué es para ti la inteligencia? Y bueno, primero la inteligencia de forma general y después la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia para mí, como ya había mencionado, se refiere a la capacidad que tiene un ente para poder resolver un problema. Y para poder resolver un problema necesito primero ver ese problema y para eso yo tengo los sentidos, o sea, la percepción. Y después tengo la reacción, que es la consecuencia de haber percibido. Por lo tanto, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. ¿Y la inteligencia artificial a qué se refiere? Transferir esas capacidades de la inteligencia a una máquina, pero en área específica. O para que pueda conversar, o para que pueda ver, o que sea un sistema experto. Y también existe el tema de la inteligencia artificial general, que se refiere de involucrar ojalá todos esos aspectos del ser humano o de un animal, pero en un programa genérico, no que simplemente sepa conversar o sepa ver, sino que trate de hacer todas las cosas en particular, que aprenda de todo un poco como si fuese un bebé. De eso se trata la inteligencia artificial. Para eso, una de las últimas tecnologías que existen son las redes neuronales. Sí. Existen diferentes redes neuronales, por ejemplo, la más básica es el perceptrón. ¿Y la red neuronal es básicamente un modelo, cierto? Sí, es un modelo básico de una neurona y cómo se comporta en el cerebro, aunque en realidad las neuronas que se han creado hoy en día no tienen el mismo nivel de complejidad que las neuronas del cerebro humano, pero se asemejan. ¿Tú has hecho alguna vez un test de conciencia intelectual? No. ¿Y no crees mucho en eso? No, por lo que te decía, no. De hecho, en el que me mandaste tenía solo figuras. Yo encuentro de que ahí se está midiendo justamente un área específica, la área visual. Pero uno puede tener también una capacidad intelectual en el ámbito manual o en el ámbito lingüístico. Y el coeficiente este que al menos yo vi no me estaba hablando nada lingüístico. Entonces ahí, yo justo tengo ahí una gran habilidad. Entonces no me está midiendo la totalidad de mis habilidades en un área específica. No sé si el coeficiente intelectual, o sea, ese ensayo que vi se refiere a coeficiente intelectual
en matemática o en un área específica, pero si se refiere al ámbito general, encuentro que le falta. Porque como te digo, tiene que mostrar diferentes cosas, no te muestra lenguaje. Y hay personas que no tienen muy buena habilidad lingüística y otras sí. Pero sí lo encontré harto más abstracto que otros, por lo que me decías tú. Lo encontré bastante mejor que otros. Porque había otros que eran preguntas de matemáticas. Acá no eran preguntas de matemáticas, pero eran solo figuras. Y el ser humano tiene harta más habilidades. Entonces esa es una de ellas. Yo creo que si fueran varios coeficientes intelectuales de diferentes cosas, uno con figura, otro no sé, con letras, ahí sí. Bueno, háblame un poco de tu robot. El robot en el que estás trabajando, ¿de qué se trata eso? Bueno, el robot de partida se llama Aslan Krier y es un androide. ¿Qué quiere decir que sea androide? ¿Esto lo empezaste como una tarea de la carrera que estás haciendo? No, no es un proyecto de la carrera, es un proyecto de iniciativa propia mía. ¿Y cuándo lo empezaste? ¿Lo empezaste cuando estabas estudiando, terminando tu título de electrónica? Porque de eso no me hablaste. Tú terminaste el colegio y hiciste un título técnico. Sí, no, pero yo empecé el robot antes de terminar la enseñanza media. Empecé el 2009, cuando estaba en tercero medio. Ya. Ahí empecé a realizar el robot. Y empecé a trabajar con el tema estético y cabezas robóticas, del cuello para arriba. Y uní ahí el chatbot, que es el programa que se encarga de conversar y poder responderte ciertas preguntas. Y en el fondo se trata de un sistema robótico que puede conversar contigo, O sea, tú puedes conversar con el chatbot y decirle haz tal cosa y el robot. Claro, el robot lo puede hacer, pero por supuesto depende de lo que le digas, porque él hace lo que tiene programado en la base de datos. Claro. Porque todavía no tiene un nivel de percepción tan alto como para que uno le diga, oye, anda a buscarme el plato a la cocina, porque todavía no ve. Pero por supuesto él puede realizar ciertas acciones que uno le puede decir. Y para eso utilizo el reconocimiento de voz. Sabe que tiene brazo en esto, en cierto sentido. Se podría decir que sabe que tiene brazo. O sea, bueno, en cierto modo se podría decir que sabe que tiene brazo, pero a nivel cognitivo en realidad no lo sabe. Porque si tú le preguntas qué es un brazo, no sabe qué es un brazo. En realidad es una pregunta como de nivel así cognitivo del software, eso todavía no lo sabe, pero se le puede agregar. Pero en el fondo lo sabe utilizar, y eso es lo importante. Y en el fondo no podría, ¿no piensas tú que la capacidad de nosotros para mover un brazo, para saber que un brazo es un brazo, tal vez también tiene que ver con una base de datos en nuestra memoria? Por supuesto que tiene que ver. Por ejemplo, uno le puede decir a un chatbot, el perro está volando. Y generalmente los chatbots dicen, qué emocionante, o me encantan los perros, pero no se dan cuenta que un perro no vuela. Y eso es porque ellos no relacionan bien los conceptos y no saben qué es verdadero y qué no. Y hay que partir por eso para que un sistema sepa y sea fidedigno a lo que uno le dice y no lo hagan tonto. Pero este es un proceso que requiere harto tiempo y se empieza a avanzar de a poco menos. Y que también espero, por supuesto, agregarlo en el chat. Y que lo agrego en el chatbot va al robot. Tú me habías contado que habías salido de colegio con un título de electrónica. Sí. Cuéntame un poco, ¿cómo es eso? Bueno, yo entré a la enseñanza media los primeros 2 años, se pasa la misma materia que en los colegios científico-humanistas, es decir, física, biología, matemática, etc. Y después los 2 últimos años son concernientes al tema electrónico. Y ahí pasan materias referentes a electrónica y le hacen clase a uno ingeniero electrónico y personas relacionadas con el ámbito ingenieril en esa área. Y luego de eso uno realiza la práctica profesional y ahí obtiene el título. Si le validan la práctica, se obtiene el título de técnico de nivel medio en electrónica. ¿En qué estado está tu robot en este momento? ¿Cómo se ve, cómo luce? Externa e internamente. ¿Y estás trabajando en él todavía? ¿Lo estás desarrollando? Sí, actualmente lo estoy desarrollando. El robot tiene cabeza, tiene 2 brazos, tiene 2 manos y tiene el torso. O sea, se podría decir que la parte superior está terminada, pero siempre le voy mejorando la precisión o las capacidades que tiene de percepción, mayor torque para que pueda tomar cosas más pesadas, etc. Y como luce, bueno, como una persona, bien similar a una persona, porque se basa en una piel flexible y que le da apariencia realista.
para eso tuve que trabajar con moldes para poder desarrollarle la cara. ¿Y qué material utiliza? Se utiliza látex, que es un material con las que se hacen también las máscaras de Hollywood, de Halloween. Bueno, en Hollywood también se usa para las películas, este material. ¿Qué proyecto estás haciendo actualmente? Además del robot, también háblame un poco del chatbot. Bueno, en realidad el chatbot lo he dejado un poco de lado, pero en realidad no es que lo haya dejado tan de lado, sino que el chatbot se fusionó con el robot. Entonces actualmente lo que yo estoy desarrollando es el robot y mejorarle las capacidades que tiene para ayudar o para interactuar. Y al hacer eso estoy también mejorando el chatbot, pero la diferencia es de que este es un programa aparte. No es que sea el mismo programa que yo tengo que se ve en internet, que lo uní, en realidad tiene tecnología de él, pero es otro programa. Porque este programa chatbot conversa solamente, pero el programa que tiene el robot puede interactuar y puede manipular la materia. Entonces tiene control de actuadores. ¿Qué características tiene el chatbot? Eso es interesante, porque las características que tiene tienen que ver con la inteligencia, con cómo interpreta lo que tú le dices. Bueno, en realidad, yo siempre he dicho de que este chatbot no es una inteligencia artificial real. El chatbot es un simulador de inteligencia, o sea, trata de aparentar ser inteligente, pero en realidad no es inteligente. Me gusta recalcar siempre eso. No es realmente inteligente. Muchas veces se dice que un chatbot es inteligente, pero no son muy inteligentes realmente. Pero ¿qué es lo que utiliza, por ejemplo? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué lo convertiría en inteligente? Para que sea inteligente tiene que ser la capacidad, por ejemplo, de construir oraciones y de aprender. Pero él no aprende y no construye las oraciones, se basa en conocimiento que ya está escrito. Pero sí parece inteligente porque, por ejemplo, si te realiza una pregunta, él tiene un contexto. Por ejemplo, si te puede preguntar qué le gusta el chocolate y tú le dices que sí, entonces él te dice, a mí también me gusta el chocolate. Entonces uno dice, es inteligente, pero en realidad no es inteligente, porque eso está escrito de las posibilidades que le pueden responder, pero simula la inteligencia porque se parece. No hay creatividad en el fondo. No, porque se basa en las capacidades que él ya tiene escritas y tiene respuestas aleatorias para responder. Pero de hecho, uno puede llevarse la impresión que es bastante inteligente dependiendo de lo que lo pregunte. Y de hecho me viene la risa porque me acuerdo de algunas preguntas que le hacían algunas personas y respondía como si estuviera entendiendo la conversación. ¿Cómo a qué, por ejemplo? Como si, por ejemplo, la otra vez lo llevé a una feria y había un caballero que le empezó a decir, hola, sabes que yo soy, por ejemplo, no sé, Matías, y estoy muy contento de estar aquí. Y el programa le decía, cuéntame más. Entonces después le decía, sabes que yo trabajo sobre temas de casamiento, haciendo figuritas. Me encantan las personas que se casan, por decir algo, respondía eso. Entonces, como que trataba de seguir el hilo de la conversación, pero en el fondo eso se basa en un sistema que es aleatorio y que analiza ciertas palabras. No es que él entienda totalmente la oración. Bueno, en algunos casos sí, pero en el fondo sí se basan los chatbots, por eso es que no son realmente inteligentes, porque se basan en cierto conocimiento específico y no tienen una gran capacidad para poder adquirir nuevo conocimiento y devolver ese conocimiento hablado. Ahí es donde está la falencia. Pero sí, de hecho, puede servir y es muy útil para contestar preguntas a nivel educacional, para eso sí sirve. Lo que pasa es de que lo tiene escrito, simplemente. Por eso como asistencia sí lo puede hacer, porque lo que pasa es de que el chatbot, a pesar de que es limitado, tiene diferentes formas de entender la pregunta. Yo le puedo decir cómo te llamas, cuál es tu nombre, o dime cómo te llamas, y lo entiende igual. Pero eso es porque están escritas las diferentes formas, pero así es más versátil. Hay otros que no lo hacen. ¿Este chatbot lo programaste completamente tú? Sí, completamente yo en Visual Basic. ¿No recogiste líneas de código de...? No recogí líneas de código. Ahora, ¿cómo yo vi en un video que tú adaptaste un reconocimiento de voz? Claro, es que eso, sí, es que en realidad algunas personas creen que el reconocimiento de voz lo hice yo, pero en realidad no. El reconocimiento de voz que yo uso es el que tiene Windows Vista, Windows 7 y Windows 8, este que está en el panel de control. Entonces, ¿qué es lo que hace el reconocimiento de voz? Uno le habla y escribe en un cuadro de texto. Entonces el chatbot tiene un cuadro de texto. El chatbot lee lo que... Claro, el chatbot lee lo que el reconocimiento le escribe.
funciona en tiempo real, o sea, uno no tiene que apretarle un botón al chatbot para que lea ahora, él lo hace solo. Entonces yo automaticé el proceso y él funciona y uno le habla y el programa escribe y solo el programa sabe en qué momento tomar y en qué momento no tomar la respuesta. También leí algo, o vi en el video, no recuerdo bien, que tu chatbot puede navegar en internet y hacer distintas tareas. Sí, de hecho uno le puede decir, busca información sobre perro por poner algo, y él lo que hace es de que busca información sobre, vendría siendo el comando para él, o sea, con eso le estoy diciendo al chatbot de que él va a buscar algo en internet. Y lo que viene de ahí, o sea, busca información sobre mochila, por ejemplo, mochila es la variable. ¿Y qué es lo que hace? Él abre el navegador web predeterminado que tenga en el sistema operativo y él modifica la URL en relación a esa última variable. Y abre Wikipedia con lo que le pidió la persona que buscar. ¿Ha hecho otros chatbots aparte de eso? No solamente he hecho eso. Solamente ese que lo he ido mejorando. Al principio no tenía un rostro expresivo. No sé si pudiste apreciar de que ahora sonríe, se enoja. Es un pelado, de hecho ahora responde más rápido. Y este programa reconoce alrededor de 200 nombres. Lo que pasa es que la voz de ese chatbot es la mía. Y lo noté. Es la mía, pero un poco robotizada. Entonces yo me tuve que encargar de darle esa voz y por eso es bien original el programa. No se basa en voces ya construidas. Y eso también me hace más difícil mejorarlo también. ¿Intenciones de venderlo? Bueno, he recibido varias veces preguntas sobre el tema de si quiero vender el chatbot o no. Pero en realidad todavía no lo he puesto a la venta porque todavía le falta para que pueda ayudar a una persona a responder preguntas. Y eso es lo que estaría viendo ahora, de mejorarle la versatilidad, porque en el video yo le hago preguntas y por supuesto se ve que contesta varias cosas, pero el abanico de preguntas que una persona le puede hacer puede ser mucho mayor de lo que yo le hago, entonces ahí el programa puede que no satisfaga las expectativas, y eso es lo que pasa generalmente con estos programas, o con los de visión, o con el reconocimiento de voz, que a uno no le reconoce la voz, o que a uno no le reconoce el objeto, o que a uno no le entiende lo que le dice, y ese es el tema de que yo no quiero que suceda, y por eso es de que no lo he vendido. Quiero perfeccionarlo. Claro, quiero perfeccionarlo, pero de hecho hay muchas posibilidades, muchos beneficios para el chatbot. Por ejemplo, la otra vez yo conversaba con un profesor, una persona inválida, por ejemplo, que esté en silla de ruedas, podría utilizar el programa para que le dé alguna respuesta, o por ejemplo tenga un sistema robótico y le traiga algo a su pieza, por poner un ejemplo. Porque se fusiona la tecnología. Interesante. ¿Y el chatbot por separado, hacer un chatbot para vender? Bueno, como mencionaba, yo quiero hacer el ¿Te chat. interesa igual la idea? Sí, de hecho me interesa porque hay varias personas que están involucradas en el área. De hecho, la verdad que me han preguntado más por el chatbot que por el robot. Me han preguntado a nivel comercial. Bueno, que de hecho el chatbot podría tener ciertas características específicas. Entonces, en relación al usuario, se podría decir, ya hay algunos chatbots que se dedican, por ejemplo, a entender educación, o algunos chatbots que se dedican a entender palabras, no sé, pues de historia. Entonces uno podría hacer un chatbot que entienda algo en particular y así queda más sencillo poder hacer lo que responda a una respuesta. Pero lo importante es de que le entienda bien el reconocimiento de voz, la voz a la persona, para que el chatbot entienda, porque si el reconocimiento no le entiende la voz a la persona, el chatbot no le va a responder coherentemente, porque lo que el reconocimiento de voz le va a escribir va a ser otra cosa que nada que ver. Por ejemplo, le digo hola y no sé, pues le escribe pollo, entonces le va a responder algo con pollo, no con hola, porque le entendió otra cosa. Depende de eso, pero por supuesto el programa de Windows se puede entrenar. Se puede hacer un entrenamiento y ahí puede entender mejor la voz de la persona. Y eso va a mejorar la experiencia de ese programa y del chatbot. De hecho, el chatbot también lo que podría hacer es, por ejemplo, uno le dice apaga la pantalla y él ennegrece la pantalla, pero no suspende ni verme el equipo, es como para ahorrar energía. Y eso también trabaja con ciertas características. Y eso no lo hace el reconocimiento de voz por sí solo, sino que lo hace con... Es una de las ventajas que tiene trabajar con Visual Basic, ¿no? Porque se acopla súper bien a Microsoft. Claro. A Windows. Sí, de hecho funciona solo en Windows. Se podría decir que es una limitante en el sentido de trabajar con otro sistema operativo. Pero hay un programa que se llama Javato. Y ese programa se basa en Visual Basic, pero queda en .jar.
los programas, entonces podrían funcionar en Linux, aunque la verdad que nunca lo he probado, pero se supone que eso es realista. Y hay una aplicación que se llama Gamba, que es como el Visual Basic, pero para Linux. Por lo tanto, ahí se podría expandir hacia otras plataformas. Oye, ¿algo que quieras agregar como con la entrevista de relación? Sí, Algo interesante. como mencionaba el tema de la autonomía. Ah, verdad. Sí, de la diferencia entre un robot automático y un robot autónomo. Lo que pasa es que para que un robot sea autónomo, tiene que tener la capacidad de percibir. Pero algunas personas a veces piensan que si un robot es autónomo va a hacer cualquier cosa. Autónomo significa que toma decisiones por sí mismo. Eso significa, o sea, que a partir de lo que él ve, o de lo que él escucha, o de lo que él siente con su tacto, dependiendo del robot, él puede efectuar una acción en particular. Entonces, si él toma la decisión por sí mismo, eso es autónomo. ¿Qué es lo que es un robot automático? Un robot automático no toma decisiones por sí mismo. Se basa en una ejecución que fue programada con anterioridad. Claro, que mucho más es automático, no toma tanta información de su entorno para él decidir, sino que las decisiones las dio el programador con anterioridad. Ahora el robot autónomo en realidad también las decisiones las tiene escritas, pero él decide cuál usar en qué momento. Pero también las tiene escritas, que a fin de cuentas son algoritmos y se activan en relación a las condiciones del ambiente. Ya, pero no entiendo del todo bien la diferencia. Por ejemplo, imaginemos de que yo tengo un robot servicial y yo le digo, aquí voy a dar un ejemplo de algo autónomo. Yo le digo que tome un vaso. El robot autónomo miraría si está el vaso, reconocería el vaso y diría si está el vaso, entonces lo voy a tomar y lo toma y siente que tomó el vaso. Entonces está tomando decisiones porque vio el vaso y de ahí decidió tomarlo. ¿Cómo sería un robot automático? No ve el vaso, pero va a tomarlo igual y lo toma, pero no está el vaso, pero él no lo ve. O sea, en el fondo tiene una secuencia Tiene una secuencia escrita. más extensa, ¿no? En el fondo es una sentencia que siempre se cumple, independiente si el entorno está o no está ahí, como en los robots Pero por eso te industriales. digo, como la diferencia que tú me explicas es básicamente en la secuencia de instrucciones más extensa, porque en vez de ir y tomarlo, primero Percibe. Claro, son pero secuencias más se programó que tenía que hacer eso. que Claro. corroborar a si estaba o no. Claro, pero eso se refiere que sea autónomo, que pueda tomar una decisión, pero para tomar la decisión tiene que percibir. Entonces, en este caso que yo di, el robot está viendo y luego tomó la decisión de que podía tomar el vaso. En cambio, el otro no vio. Tenía una secuencia programada y fue a realizar la acción, independiente si el vaso estaba ahí o no. Y la mayoría de los robots de esos son automáticos. Por eso no sé si has visto algunos juguetes, las muñecas, por ejemplo, esas que se mueven, se caen y siguen caminando o siguen moviéndose porque no saben que se cayeron, porque son automáticos. No son autónomas, no, me caí, me voy a parar. No hacen eso. Ya, Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style.